La controversia del dinero y la riqueza. Probablemente nos hablaron poco o nada del tema del dinero. Hemos aprendido por los modelos de papá y mamá. La madre lo da todo por sus hijos, incluso deja de comer. Compra todo lo necesario para que no falte nada. Hasta puede realizar tareas laborales con la finalidad de ayudar a su esposa, si es que no es madre soltera. Hoy en día resulta importante su trabajo para sumar el apoyo a los gastos de la casa. El padre, por lo general, es más sencillo y de labor más cansada. Por tanto, valora lo obtenido en su trabajo y busca optimizarlo para que alcance la protección de su familia. Hablamos de lo correcto que deben hacer los padres. Será complicado cuando solo un miembro se encarga de los hijos, o más aún si no hay padres. Pero cuando observamos como hijos el tratamiento que los adultos dan al dinero y lo comprendemos, entonces pensaremos diferente a los niños que quizás solo piensan en jugar y estudiar. En la pobreza puedes ver todo mucho mejor, porque valoras lo que recibes con amor y compromiso. Cuando las cosas son muy fáciles, nos cuesta asimilar cuando ya no se tiene. Con mis abuelos nunca faltó pan en la mesa. Tal vez no teníamos buena ropa o juguetes caros, pero estábamos bien y podíamos avanzar. Además, mis padres siempre proveían ropa y alimentos para que nada nos falte. No me podían tener a su lado porque debían trabajar y sacrificarse. No era lo correcto, pero eso era la realidad. Al entrar a los 5 años, cuando era tiempo de colegio o del jardín, me trasladan a la ciudad de los Reyes, Lima, la capital. Hasta ahora se cree que en provincia no hay buenas condiciones y en Lima siempre está lo mejor. ¿Por qué los colonos alemanes de Pozuzo o Villarrica no pensaron igual al internarse en la selva de nuestro país? Probablemente su mentalidad era distinta. Tenían el conocimiento y la actitud para aprender de los recursos de la región para el sustento de sus familias y, mejor aún, para mejorar su desarrollo. Mi madre era empleada del hogar en una familia aristocrática y debe ser una bendición, pero en cuanto a la alimentación nunca nos faltó. Se comía platos muy especiales o desconocidos para la realidad de donde venía. Mamá ganaba un sueldo muy bajo. Yo podía recibir propinas de los patrones si obtenía buenas calificaciones o cada vez que se me caía un diente. Una especial motivación para obtener recursos. Me decía que un día llegaría a ser presidente del Perú, que debía esforzarme para ello. En una ocasión, a mis 6 años, tuve la oportunidad de conocer a un escritor y político de renombre, el cual recité unas frases de mis orígenes incaicos y la antigüedad de nuestra nación. Este abogado era realmente maravilloso, un buen ejemplo, muy afectivo y generoso, inculcando en mí un buen ejemplo de persona y liderazgo, y que siempre me animaba a estudiar incansablemente para salir adelante. Pasaremos por muchas situaciones vergonzosas que no queremos recordar, pero quedémonos con los momentos que nos engrandecen. Nuestros padres, los profesores del colegio, de los institutos, de las universidades, nuestros vecinos, los amigos y compañeros. Con todos ellos nos daremos cuenta
que si somos humildes, aprenderemos y nuestra vida se edificará continuamente. En todos esos momentos, el dinero nos acompañará y más, si realmente lo experimentamos y aprendemos. Recuerdo que a mis 4 años, en el pueblo de Guasaguasi, debía avisar a mi abuela si alguien buscaba para que atienda el negocio. O tal vez mi primera experiencia en ventas de marcianos o helados a mis 7 años. Fuimos al mercado del distrito del Lince para adquirir una pequeña cajita de Tecnopor y un ciento de bolsitas para el envase. Mi madre los prepararía y yo me encargaría de venderlos. Había visto que mis amigos del parque lo hacían por necesidad y apoyo a sus hogares. De esta manera empezaba a tener conocimiento del dinero. Ofrecía a los marcianos por el Parque El Olivar de San Isidro. Era muy exitoso y las personas me colaboraban. Fue un verano interesante y de mucho aprendizaje, porque estaba conociendo la vida en la calle a una corta edad. Luego, cuando pasé un incidente penoso de robo, tuve que dejar la actividad. Aunque fue bueno, porque me enseñó a no confiar totalmente en las personas, y más si tienen fines negativos. Quizás el no haber superado esta etapa de ver cómo una persona se lleva tus ventas del día, tirando al tacho tu esfuerzo, es doloroso. Ese día aún contaba con algunos marcianos, pero ya no me importaba venderlas, porque me habían arrebatado lo más importante en los niños, su inocencia. Tuve que continuar, porque la vida indicaba eso, voltear la página para continuar. Años más tarde, por cansancio o llegar al límite de la explotación, mi madre decidió dejar el trabajo que nos sostuvo por 5 años. Regresamos a la casa de papá. Era un humilde y pequeño cuarto, en una especie de quinta o solar, ubicada en el distrito de Barranco. Deberíamos acostumbrarnos a compartir un solo baño, un solo caño y una sola ducha con nuestros nuevos vecinos. Al principio juntábamos agua y la calentábamos para bañarnos en el cuarto. Tiempo después se implementó una ducha general para la vecindad. Nos acostumbramos a vivir en hacinamiento hasta que mi padre, con dedicación, habilitó un cuarto independiente para el inicio de mi adolescencia. Antes, cuando aún era niño, tuve la oportunidad de trabajar en la playa, apoyando a un vecino en el negocio de venta de bebidas heladas. Una buena experiencia del trabajo duro. Terminaba cansado de tanto caminar en la arena, ofreciendo las bebidas a los que sí podían disfrutar del mar y el sol de Miraflores. Mis jefes eran cordiales, me invitaban al almuerzo y mi madre me enviaba el refresco con algunos panes. Cómo anhelaba la hora del refrigerio para descansar un poco y disfrutar de los alimentos. Una familia sencilla que se ganaba el sustento para el bienestar de sus hijos, del cual estoy muy agradecido por la oportunidad de acompañarlos y aprender cómo es un trabajo. Al final del día recibí una propina que tenía un valor inmenso por todo lo que había significado. Aunque solo pudiera gastarlo en una gaseosa y una galleta, sentía que me lo merecía y lo disfrutaba, porque al día siguiente debía de volver al trabajo, como todos los días hasta el término del verano. Al trabajar con mis padres no tenía ganancia económica, solo afecto y alimentos. El dinero de los marcianos lo entregaba a mi madre y en verano, cuando estuvimos con mi padre, íbamos caminando a las playas de Chorrillos, Barranco y de ahí hasta Miraflores, ofreciendo cigarros y sándwiches a los veraneantes, unas buenas caminatas. Por aquel entonces mi madre estaba desempleada, así que preparaba pan con atún y se llevaba en una caja de Tecnopor grande. Qué emoción acompañarlos. Estábamos juntos, no había vergüenza.
La necesidad del trabajo era más fuerte. Mi padre también tuvo una vida difícil, así que previamente ya había experimentado la venta de golosinas en la calle. Incluso logró ganar más que el sueldo mínimo en trabajos dependientes. Con sus ganancias compró unos artefactos, como un televisor blanco y negro, una plancha y una licuadora. A mis 9 años también participaba en la iglesia católica y mi madre ya trabajaba en casas de Barranco por recomendación para servicios domésticos. En una ocasión, una feligresa de la iglesia nos indicó que necesitaba una ayuda para su tienda, donde elaboraban cortinas. Mis padres siempre alentaron mi dedicación al estudio con los cursos de nivelación para prepararme para el primero de secundaria y así el deporte del básquet por algunos años. Pero mi deseo de trabajar pudo más. Ese año dejé de ir a la academia del básquet y decidí aceptar el trabajo. Fue muy buena la oportunidad. Quizás nunca pude hacer una cortina o un remache recto, pero había lavado los utensilios de la cocina y más aún, gracias a que había llevado talleres de computación, pude aprovechar y apoyar en el uso de una computadora que tenía programas en disquetes de 5 1/4, como el Banner y el WordPad, utilizados para elaborar documentos para comunicados, cancioneros de temas religiosos, ofertas para la tienda. En el año 92 se me brindaba un pago de 30 soles semanales por mi apoyo en ciertos días y tardes. No aprendí mucho de cortinas y costuras, pero sí un gran mensaje de comportamiento y trato humano. Fortalecí mis habilidades en computación y ya podía empezar a ahorrar con mis pequeños pero importantes ingresos. Algunas familias ven mal el tema económico y sobreprotegen a sus hijos dándole todas las facilidades. No se les enseña el valor del dinero y el esfuerzo para conseguirlo. Tal vez al inicio no entendía bien el valor y se lo entregaba a mi madre. O sabía que lo que ganaba me alcanzaría para una gaseosa y una galleta. Particularmente el observar las carencias económicas de la familia hacía que debía valorar y cuidar de manera inconsciente el dinero. Cuando con mi madre íbamos al mercado central, me llevaba a lugares promedio y me compraba de calidad. A pesar de la pobreza, se hacía un esfuerzo cada cierto tiempo. Además, personas y familias solidarias me obsequiaban ropas y juguetes que ya dejaban de utilizar. Con mi padre era algo similar, pero observaba que siempre solicitaba descuento. Y antes de decidir, preguntaba en varios sitios. De esta manera compraba mis cosas y maximizaba sus recursos económicos. Nosotros los hijos aprendemos por repetición y por modelo. Mis padres me enseñaron valores por su forma de ser. Siempre trabajadores, honestos, comprometidos, solidarios, respetuosos, educados, entre otros. Valores muy importantes que hasta el día de hoy lo siguen haciendo, porque ese gran modelo abre todas las oportunidades, incluso más allá que los títulos académicos obtenidos. Por ello, desde pequeño empecé a ahorrar y aunque en ese tiempo tenía muchos sueños, podía verlos logrados con mi propio esfuerzo. A mis 13 años, mi madre se fue a Buenos Aires, Argentina, para trabajar en una familia judía como ama de casa. Era tiempo de pasar con mi padre diferentes circunstancias que nos acercó y fortaleció. Con mis ahorros pude adquirir una segunda bicicleta de paseo con cambios. La primera bicicleta mi madre me la regaló. Ella también se esforzaba, hacía transferencias en dólares a mi padre para ir juntando futuro, pero decidieron que debían hacerme el obsequio. Sabían que era algo muy importante para mí.
una bicicleta que desde el año 93 o antes está presente. En el 2010 tuve el deseo de transformarla en bicimoto. Era como un rompecabezas que logré armar y disfrutar del privilegio de recorrer muchos lugares. Hasta pude haberme accidentado, pues con una velocidad de 50 kilómetros por hora puedes perder el control. Me he sentido bendecido porque si bien tuve muchos tropiezos, caídas o accidentes pequeños, logré sobrevivir para contarlo. No es malo caerse, hay que curar las heridas y recuperarse para seguir. Esto me enseñó a tener mayores cuidados en mis actividades, aunque cuando te olvidas, dejas de controlarte y protegerte. Con el tiempo y con los años entiendes que debes cuidarte más, porque las caídas son más dolorosas y claro, siempre reflexionar sobre el hecho y superarlo. Además, este aprendizaje compartirlo con tus semejantes para que no cometan tus mismos errores. La vida es única, pero cuanto más caídas tengamos, más nos levantaremos para triunfar. A veces creemos que el dinero no compra la felicidad y nos concentramos solo en vivir para trabajar y teniendo el sustento del alimento estamos bien servidos. Debemos enfocar el uso del dinero como una herramienta superior, realizar actividades que nos edifican, cada uno en su ámbito. Mis padres no ganaban mucho, incluso ganaban menos del sueldo mínimo, pero tenían el cuidado de priorizar y su fortuna era tal que obtenían bendiciones en sus trabajos y familia, que me favorecían en ropa y alimentos. Nunca los consideré negativos. Debemos sentir que nos merecemos los regalos, porque el reconocimiento solidario de los demás y porque esto nos enseña a hacer lo mismo. Sin embargo, no debe malinterpretarse como una condición de un favor futuro y sobre todo debe brindarse de corazón y desinteresadamente. Muchas veces una palmada en el hombro o un gracias es un gran reconocimiento para alguien que se siente bien compartiendo al prójimo. En ese momento estamos construyendo riqueza, porque la fortuna en valores deja una gran impresión a los demás y es el reflejo del trabajo de los padres. Mi padre no ganaba mucho cuando trabajaba con su hermano, pero fue una gran escuela. Aprender el arte gráfico en la imprenta y también valorar la vida con pocos recursos. Él tenía que caminar a su cuarto desde Lima a Barranco para ahorrar pasaje o porque ya no tenía efectivo. Pero cuando un tiempo empezó a vender golosinas en las calles, porque ya no había trabajo, empezó a mejorar. Sabía que si no se movía, no iba a comer. Hizo a un lado la vergüenza y ofreció golosinas. Su sorpresa fue notable porque no solo le iba bien, sino que le permitía ahorrar. Eran los 90 en el distrito miraflorino y recién comenzaba el control ambulatorio. Recuerdo que mi madre renunció al trabajo en casa de San Isidro y cargamos nuestras maletas o pilchas, ropas y cosas personales. Nos subimos a un taxi y le caímos a mi padre. Una gran sorpresa para él. ¿Y qué creen? Estaba tranquilo y preparado. En ningún momento nos cuestionó. Por el contrario, nos acomodó y estuvimos juntos por un buen tiempo. Sus ahorros le permitieron comprar los primeros artefactos eléctricos que ayudaron a la comodidad y alegría del hogar y la familia. Tal vez nunca llegué a entender completamente la verdad, o tal vez algún especialista me explique, pero lo entiendo así y creo que es parte de mi inconsciente. Sabía de las dificultades económicas pasadas. Mi abuela casi me quema las manos en la cocina por tomar unos dulces a los 4 años.
No lo considero robar, sino tomarlos por alguna razón. Saborearlos un poco, devolverlos al envoltorio y almacenarlos en mi avión de juguete. Regalo de una familia acomodada donde mi padre trabajó un tiempo. Contaba con 10 años. Tal vez mi padre no podría orar tanto, porque no estaba solo. Ahora debía alimentar 2 bocas más. Dormíamos en un mismo cuarto. Una cortina nos separaba. Mi cama era plegable, pero en la silla mi padre dejaba un pantalón con monedas sobre unas cajas de Tecnopor que usábamos en verano. Tan cerca era para mí y a la vez tan tentador. Había curiosidad y adrenalina, pero poco a poco sustraía las monedas, muchas monedas, y las ibas juntando en un lugar que nunca lo notó. Recuerdo que sabía contar y reconocer el dinero. Iba en un vecino para cambiarlo por billetes. De esta manera era más fácil esconderlo. Estuve así por un tiempo y tuve mi primera fortuna, pero no sabía el propósito de esa suma de dinero. En esos tiempos mi padre tenía algunas dificultades económicas y sabía que tenía mis propinas, así que me pidió que le preste para comprar mercadería de golosinas. Como yo lo tenía ahí, se lo brindé. Incluso pude condonar una deuda, porque estuvimos en una fuerte crisis. El recuerdo me asombra, pero entiendo que lo que hice tuvo un propósito. Ahora de grande lo vemos como anécdota y lo comprendemos, porque así pasó. Y entiendo que si tomé algo fue para un propósito mayor. Mi padre no me condena y yo lo veo como un gran aprendizaje para la vida. Siempre está el mensaje de que robar es malo, pero si Robin Hood robaba a los ricos para brindárselo a los pobres, era un gesto aceptable porque muchas veces los poderosos abusan en la desgracia de la pobreza. Lamentablemente la injusticia social genera la desconfianza en la comunidad. Por ello existen estas acciones y toman algo para brindarlo a un desamparado. No es lo mismo que tomar un dinero que no me pertenece y que solo me beneficia a mí. Sobre todo cuando se tiene un buen sueldo. Pareciera que uno no se conforma con lo que tiene y busca más. Esto podría significar quitar de la boca el alimento para una persona con verdadera necesidad. No se trata de ser socialista o comunista y mantener al flojo u ocioso. Se trata de dar oportunidades a los más indefensos y que tienen el deseo de surgir. No debería existir partidos o movimientos de izquierda, centro, derecha, sino de justicia. Justicia significa valorar a todos, principalmente a los más vulnerables, para que tengan oportunidades de desarrollo. O, ¿cómo podríamos explicar que el 70% del mercado nacional es informal? Observe que el impuesto a las ventas es de los más altos del mundo y sobre todo los actos de corrupción. Es como regalar nuestro esfuerzo para que se lo lleven fácilmente algunos con intereses egoístas. Lamentablemente, hemos olvidado nuestros verdaderos orígenes en nuestras culturas pre-incas e inca, donde la filosofía de vida era cultivar la tierra para beneficio del hombre, donde se sometía a regiones y culturas para ampliar el sistema o imperio. Esto no quiere decir que era lo mejor, pero probablemente no había dificultad de hambre, según los libros históricos. Se respetaba la creencia, permitiendo un equilibrio y trabajo para el imperio. Habían personas que destacaban por sus conocimientos y oficios. Era como en el arte de la guerra, vencer o ser vencidos. Pero 3 principios básicos y claves lo conducían: Amasúa, Amaqueya y Amayuya. No seas ladrón, no seas ocioso y no seas mentiroso.
A pesar que había dificultad para llegar al monte o selva, el imperio del Tahuantinsuyo se expandió de norte a sur, ubicados estratégicamente para mirar e intercambiar con el mundo. La historia es larga y trágica hasta nuestra actualidad. Tampoco el imperio inca se salva del abuso y la corrupción, pero sus objetivos y disciplina les ayudó a crecer. De todas las épocas debemos aprender de los errores cometidos y mejorar. Debemos rescatar lo mejor de nuestros días, porque tenemos verdaderos peruanos con identidad, que disfrutan sus carreras profesionales de vocación, gobernantes buenos y honestos que dan lo mejor por su población, por su comunidad. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Lo leí de las notas de la Madre Teresa de Calcuta, una mujer abnegada y con grandes dificultades, pero que con su humildad dejó al mundo un gran mensaje de paz y solidaridad. La grandeza de nuestros valores nos hará ricos. Es lo más importante de la vida, nuestra esencia como seres humanos. Ha sucedido que las personas humildes, honestas y sencillas son las que menos tienen o se encuentran en situación de pobreza. Rompamos ese paradigma donde la justicia debe prevalecer y que el más noble también pueda desarrollar fortuna. Lo que ha sucedido es que nos han subestimado, nos han limitado y nos han vendido la idea de que no podemos superarnos y que solo podemos realizar trabajos operativos. Este es el sistema de opresión en la cual un grupo pequeño tiene acceso a la riqueza, mientras que el grueso de la población debe sobrevivir con las migajas que caen de la mesa de sus amos. Esto debe cambiar, pero debemos esforzarnos. En primer lugar es creer que todos somos iguales. Nadie es más que uno en el plano físico, intelectual. Tal vez algunos tuvieron la dicha de una familia acomodada y otros en mayores carencias. Debemos ser conscientes de este principio y no volver a cometer los mismos tropiezos. Cuando tengan una familia, es decir, si no es posible tener un buen ingreso al inicio, debo adaptarme a lo que la vida me ha regalado. Al comprender el concepto, debo postergar mi paternidad, generando primero los recursos para realizar una planificación y así arrancar la construcción de la riqueza. Se debe empezar ahorrando, sin descuidar las necesidades básicas en alimentación, higiene y vestido. Con una buena nutrición tendremos menos posibilidades de enfermarnos. Debemos acostumbrarnos a tener una rutina deportiva para oxigenar nuestro organismo y energizarlo cada día. Las frutas y verduras son la clave en la obtención de las vitaminas diarias. Las papas y camotes son el carbohidrato necesario para tener combustible en trabajos más fuertes. Las menestras son las proteínas que, al igual que la carne de res, fortalecen nuestra capacidad muscular. El descanso y el dormir sus 8 horas permiten al organismo recuperar el esfuerzo físico y mental. Aunque estas horas pueden ser reducidas y aprovechadas si se logra un descanso óptimo. De nuestros ingresos debemos separar un porcentaje para las emergencias o accidentes, de acuerdo al tipo de actividad. También solicitar un seguro gratuito o de aporte, de acuerdo a la capacidad económica actual. En las familias, cuando el padre percibe una remuneración y se encuentra en planilla, recibe un seguro que cubre a la esposa e hijos. Aunque el sistema estatal es deficiente, puede resultar valioso en emergencias, operaciones o accidentes inesperados. Si usted deja de laborar en una empresa
El seguro es removido a los 3 meses y puede evaluar su permanencia o cambiar a uno diferente. Que nuestra familia esté bien es importante y si se encuentran posibilidades adecuadas, no deje de ser solidario con las personas más vulnerables. No regale principalmente dinero, entregue alimentos y palabras de aliento para continuar la perseverancia de la vida y, de ser posible, recomiende el caso para que pueda realizarse una mayor ayuda. A veces nos cuesta compartir porque el egoísmo se esconde en nuestras carencias emocionales y afectivas. Por ello, usted sabe que una familia más humilde es más solidaria y a través de las dádivas que le brinde a ellos podrán acercárselas a personas que verdaderamente necesitan. La construcción de la riqueza nunca ha sido fácil. Requiere paciencia, perseverancia, disciplina, sacrificio y voluntad. Es un proceso, pero si se cumple, se obtiene definitivamente. Mi caso en particular fue más oportuno por ser hijo único, soltero y contar con el apoyo de mis padres. Me ayudaron a construir una riqueza con más determinación. Con una esposa e hijos no hubiese sido imposible, pero sería más complicado. Y aquí entra a tallar el amor y la ilusión. Muchas veces una cara bonita, un cuerpo contorneado nos embeleza, por decir nos embrutece y empezamos a aparentar o simular una realidad que no nos corresponde. Fueron mis ansias y el deseo de conocer a las mujeres más hermosas, pero nunca mostrar algo aparente. Siempre fue en base a mis capacidades y posibilidades económicas. No escatimaba en pasar un día maravilloso al lado de una mujer especial, pero siempre en un margen y esperando conocer la esencia de la persona. No soy perfecto, tengo mis errores, pero es la esencia de mi personalidad, y así lo experimentaba en mis intervenciones amorosas. Lamentablemente, mis antecedentes emocionales me condenaban y hacían desistir de una relación seria. Había realizado una elección inesperada. Pero es ahí, en la comida o saliendo, donde conoces a la persona y te das cuenta si son el uno para el otro. Hoy en día, con mis 4 importantes décadas, es más sencillo disfrutar de la vida y no sentir miedo de andar solo, porque mi naturaleza lo tolera, y más aún, porque tomo control de mi inconsciente para comprenderte y aceptar las diferentes etapas que vamos afrontando. Los conocimientos, la investigación y las personas son de gran ayuda. El dinero es una herramienta que, bien administrado y empleado, nos permite ser ricos. Tal vez uno cree que debe ser ostentoso y mostrar su riqueza. Es ahí que debe entrar el equilibrio, el control y la humildad. Podemos ser ricos de corazón y millonarios económicos. El mundo no quiere nuestra riqueza, quiere saber cómo lo logramos. Se repite el principio de enseñar el arte de la pesca y no simplemente regalar el pescado. Si logras ser autónomo, eres libre. Si eres libre, ¿quién podrá detenerte? Existen muchos millonarios modestos y sencillos, incluso sin realizar trabajos abundantes. Por ejemplo, hace algunos años salió la noticia de un joven que había logrado ahorrar 25.000 soles. Lamentablemente sufrió un incendio en su humilde casa en el centro de Lima y casi pierde todo. El Banco Central de Reserva le reconoció cerca de 14.000 soles y tal vez un poco más. Quizá esto fue un mensaje o una publicidad, pero él decidió pasarlo a una cuenta de ahorros del banco, porque a cualquiera le pudo pasar.
son ahorros de muchos años, diferentes trabajos o como lustrabotas, pero fue fruto de su esfuerzo. Guardar el dinero en la casa no es seguro. Hay peligro de robo o siniestro, además de la devaluación constante y que lo puede perder todo. En el banco, si bien es una empresa que busca su beneficio cobrando altos intereses por préstamos y pagando intereses pequeños por ahorros, resulta un gran aliado. Es seguro en muchas eventualidades fuera de control. Podrá recuperar con tan solo su documento de identidad el capital inicial invertido. Relaté cómo ingresé mis primeros ahorros al banco. Había entendido que si no lo podía a trabajar, iba a perder. El dinero es una herramienta y le gusta moverse, airearse, y por esa acción te brindará mayores réditos.